Hola, ¿qué tal, damas y caballeros? Bienvenidos sean, bienvenidas sean a este su canal, La Sinfonía del Pensamiento. Su servidor y amigo Ishkander Kosonov Afkar les da la más cordial bienvenida. El día de hoy, en el marco del 215 aniversario de la Independencia de México, tengo para todos y todas ustedes la presentación de este libro, La Independencia de México y la Revolución Mexicana. La independencia de México y la Revolución Mexicana a través de sus principales documentos constitucionales, textos políticos y tratados internacionales. 1810-1985. Este libro fue escrito por el doctor en Derecho Luis Malpica de la Madrid. Estaremos consultando el volumen 1, que apareció por primera vez en México en 1985 bajo el sello editorial Limusa. Entonces, el día de hoy, damas y caballeros, tenemos la independencia de México y la Revolución Mexicana. Esperándose de su agrado esta aportación histórica, que además tiene el apoyo de las fuentes directas, y esto lo hace especialmente atractivo, ya que nos dice Luis Malpica de la Madrid, a través de sus principales documentos constitucionales, textos políticos y tratados internacionales. Nos dice el autor Luis Malpica: teniendo como marco el año de 1985 y estando como presidente, primer mandatario de la nación, el licenciado Miguel de la Madrid Hurtado, se me encargó una comisión de carácter nacional. Esto fue el 27 de julio de 1984. ¿Pero en qué consistía esa comisión? Consistía en aprobar y promover el programa y el comentario de autos y demás expresiones conmemorativas con motivo, en ese entonces, del 175 aniversario de la iniciación de la independencia nacional y el 75 aniversario del comienzo de la Revolución Mexicana. Tenemos entonces que el licenciado Miguel de la Madrid Hurtado señaló en aquel momento: es necesaria una jornada permanente de conciencia cívica para exaltar los más altos valores del proyecto histórico de la nación mexicana. El especialista que presenta esta obra, Jesús Silva Herzog Flores, nos dice: se trataba entonces de una de las formas de contribuir a resaltar la solidaridad nacional, el nacionalismo revolucionario y los más altos valores del proyecto histórico de la nación mexicana. Es recordar las gestas y hechos históricos de nuestro pueblo, heroínas y héroes, por la lucha de nuestra independencia, que le dio y da valor trascendente a nuestra nacionalidad. Continúa Jesús Silva Herzog Flores: la inclusión de los tratados o documentos internacionales obedece a la íntima relación que existe entre la vida internacional de México y su vida interior. La historia de la política exterior de nuestro país es reflejo de todas las etapas de nuestra existencia como nación
independiente y soberana. El nacionalismo es y ha sido el elemento fundamental que ha alentado la política internacional de México. Derivado de lo anterior, tenemos inscritos con letras de oro en el recinto de la Honorable Cámara de Diputados y del Congreso de la Unión a 42 héroes, 6 niños héroes, 6 heroínas, 6 acontecimientos históricos, 2 heroicas instituciones armadas y 2 grandes pensamientos que conforman el retablo de la patria a los 175 años del inicio de la independencia nacional y a los 75 años del comienzo de la Revolución Mexicana. Ahora, un hecho cruel y constatable. En este retablo de la patria, y pese a la diversidad de épocas y personajes, hay una constante histórica, la crisis. Y ante esta, una sola respuesta intemporal y eternamente válida: solidaridad nacional y nacionalismo revolucionario, base de los más altos valores del proyecto histórico de la nación mexicana. Entre los nombres ilustres inscritos con letras de oro tenemos a Cuauhtémoc, Don Miguel Hidalgo y Costilla, Ignacio Allende, Juan Aldama, Mariano Abasolo, José Mariano Jiménez, Ignacio López Rayón, Víctor Rosales, Andrés Quintana Roo, José María Morelos y Pavón, el Generalísimo, Hermenegildo Galeana, Vicente Guerrero, Leonardo Bravo, Miguel Bravo, Nicolás Bravo, Mariano Matamoros, Guadalupe Victoria, Pedro Moreno, Francisco Javier Mina, Miguel Ramos Arizpe, Miguel Barragán, Valentín Gómez Farías, Juan Álvarez, los 6 niños héroes del castillo de Chapultepec, Santos Degollado, Ignacio de la Llave, José María Arteaga, Melchor Ocampo, Francisco Zarco, Francisco I. Madero, Aquiles Cerdán, Francisco Villa, Benito Juárez, Ignacio Zaragoza, Mariano Escobedo, Ponciano Arriaga, Emiliano Zapata, Belisario Domínguez, Felipe Carrillo Puerto, Venustiano Carranza, Francisco Mujica, Álvaro Obregón y Lázaro Cárdenas del Río. Entre las heroínas tenemos a doña Josefa Ortiz de Domínguez, Mariana Rodríguez del Toro, Leona Vicario, Antonia Nava, Margarita Maza de Juárez y Carmen Cerdán. Entre los acontecimientos históricos se encuentran los heroicos defensores de Cuautla en 1812, los defensores de Puebla de Zaragoza en 1862 y 1863, los vencedores en Querétaro en 1867, los legisladores mártires de 1913,
Los defensores de Veracruz en 1914. Los constituyentes de 1917. Mientras que por el lado de las dos instituciones armadas a las que la patria les debe reconocimiento son el heroico Colegio Militar y la heroica Escuela Naval Militar. Dos grandes pensamientos le dan unidad ideológica a la historia de la patria. El primer pensamiento de don Vicente Guerrero: la patria es primero. Un segundo pensamiento, el de don Benito Juárez García: entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. ¿Qué les parece, damas y caballeros? Estamos leyendo esta obra increíble en su primer tomo, La independencia de México y la Revolución Mexicana, a través de sus principales documentos constitucionales, textos políticos y tratados internacionales. Desde 1810 a 1985, por la autoría del doctor en Derecho Luis Malpica de la Madrid. Y ahora, si me permiten, damas y caballeros, y ya que hemos estado señalando nombres tan gloriosos y elevados de nuestros héroes, de nuestras heroínas, hechos tan memorables, llenos también de solidaridad, que hemos señalado pensamientos fuerza, como el de don Benito Juárez García o como el de Vicente Guerrero, quiero añadir un pensamiento más, que sería un tercer pensamiento nacional. Me parece muy pertinente esta frase de Ignacio Allende, porque me parece que al igual que las dos frases anteriores, tiene una vigencia y un alcance universal. Ignacio Allende dice: sin importar el tamaño de la ciudad o pueblo en donde nacen los hombres o mujeres, ellos son finalmente del tamaño de su obra, del tamaño de su voluntad de engrandecer y enriquecer a sus hermanos. Repito, sin importar el tamaño de la ciudad o pueblo en donde nacen los hombres o mujeres, ellos son finalmente del tamaño de su obra, del tamaño de su voluntad de engrandecer y enriquecer a sus hermanos. Ignacio Allende. Y bueno, retomando entonces nuestro hilo conductor, Luis Malpica de la Madrid nos ofrece un libro prácticamente de 1000 páginas, y no es para menos, ya que consulta documentos esenciales y fundamentales del nacionalismo mexicano. Esperando haya sido de su agrado lo más claro posible, y que también este video y su contenido sirvan como un pretexto para más y más conocer la historia de nuestra patria bendita y honorable, México. Damas y caballeros, esto es la Sinfonía del Pensamiento. Su servidor y amigo Iskander Kosonov agradece su presencia, su preferencia, su escucha. Estamos cerca de llegar a los 1000 suscriptores. Ha sido un recorrido muy largo, pero también un recorrido que ha pasado muy lento. Pero estas aportaciones esperemos que sean valiosas para las personas, hombres y mujeres de este presente, y si es posible también del futuro. Trabajamos con mucho gusto, con mucho amor, con mucha pasión, porque nos mueve el conocimiento
y el deseo vivo de que el conocimiento llegue a todos y todas. Ciertamente, hace falta todavía un esfuerzo mayor para hacer accesible, asequible todos estos contenidos, pero en ello estamos trabajando, poder llegar al gran público, al grueso de la población, al grueso de la gente, a todos nuestros hermanos y hermanas de México y del mundo. Hasta la próxima, damas y caballeros.